Mi nuera no es de la familia, así que estorba. Con esas palabras resonando, el coche se alejó, dejándome atrás, perdida en montañas desconocidas sobre un terreno desconocido. Me sentía totalmente desconcertada. El funeral de Oscar está a punto de empezar. Unos días antes, al enterarnos de la grave noticia de Oscar, mi marido y yo corrimos a casa de su familia. Todos se habían preparado para el fallecimiento de Oscar. Ya que llevaba algún tiempo ingresado en el hospital, más que tristeza, sentí alivio al ver que Oscar ya no sufría. Sin embargo, los preparativos del funeral fueron todo un reto. La casa familiar de mi marido, situada en las montañas, es la rama principal de la familia. En el pasado poseían vastas tierras. Aunque la fortuna de la familia fue dilapidada por la generación del abuelo, su orgullo como familia principal permaneció. En ocasiones como Navidad o reuniones familiares, venían muchos parientes, y a mí siempre me tocaba ayudar. Dado que Oscar era el cabeza de familia, su funeral tenía que ser grandioso. Por eso, mi suegra, Sandra, mi marido y Sara, su hermana, estaban alborotados. Nuestra familia es la rama principal. El funeral tiene que ser más grandioso que el del hermano pequeño de Oscar, ¿no? Esperamos unos 100 asistentes. Quizá debería comprarme un collar de perlas nuevo para la ocasión. Bueno, cada uno expresó su opinión. A mí, la nuera, me tocó encargarme de todos los preparativos. Tomás, asegúrate de hablarlo todo bien con la funeraria. Tú lo sabes mejor que nadie. Asegúrate de elegir el mejor altar y ataúd. El catering después del velatorio debería ser de ese restaurante de lujo. Su filete es delicioso. A decir verdad, por circunstancias familiares, yo había trabajado en una funeraria antes de casarme. Esta parecía ser otra de las razones por las que la familia política me miraba con desprecio. Ciertamente conozco los entresijos de los preparativos funerarios, así que no me importa ocuparme de ellos, pero es frustrante que me impongan toda la planificación y la comunicación con los familiares y que nunca pierdan la oportunidad de expresar sus opiniones. Es lo peor. Mejorar el altar costará $1,200 más, y el ataúd $400 más. ¿Está bien? Es deber de la nuera gestionar esas cosas. Normalmente, durante el velatorio se sirven los platos favoritos del difunto. Si los platos parecen baratos, será embarazoso. Haz lo que te digo, con los regalos de todos los asistentes, nos las arreglaremos. A regañadientes, seguí adelante con los preparativos para garantizar un gran funeral a su entera satisfacción. Entonces llegó el día del funeral. 4 personas subimos al coche que conducía mi marido desde la casa de los suegros. Sin embargo, al acercarnos al camino de la montaña, el coche se detuvo de repente. Mira, esos lirios silvestres de ahí eran los favoritos de papá. Tomás, ¿podrías recoger algunos para nosotros? ¿Dónde exactamente? Justo ahí, en el bosque. Rápido, ve a coger algunos. Aunque no podía ver las flores desde dentro del coche, pensé que podría verlas de cerca, así que salí. En ese momento, Oscar lo tenía todo pensado y dispuesto para nosotros. Nada más hablar, Gabriela. El coche arrancó a toda velocidad. Me quedé parado, completamente sorprendido, viéndolo desaparecer. Me llamo Tomás y tengo 42 años. En realidad, por motivos personales, dejé los estudios y trabajé en una funeraria hasta que me casé. No me disgustaba el trabajo, pero los horarios erráticos y los escasos días libres me agotaban. Por aquel entonces conocí a Sandra, que me presentó un amigo. Sandra era 6 años mayor que yo y parecía muy fiable. Me dijo que no había problema si quería dejar mi trabajo, y eso nos llevó a casarnos. En retrospectiva, podría haber sido una forma de escapar de mi situación. Sin embargo, ya llevamos 20 años casados. Aunque no hemos tenido hijos, creo que nos las hemos arreglado bastante bien con mi bondadoso marido. Bueno, excepto en el trato con su familia. En su familia todo era orgullo, ser la rama principal y presumir. Cada vez que había una reunión familiar o Navidad, se desvivían con una fiesta para recibir a los parientes. Y toda esa preparación recaía sobre mis hombros. Ni Gabriela ni Sara, que vivían con ellos, movían un dedo para ayudar. Se limitaban a sentarse y criticar. Le dije a mi marido varias veces que no quería visitarlos en nuestra casa. Él ayuda con las tareas, pero en casa de su familia se siente libre de responsabilidades, así que nunca se niega a ir. Encima, se hace el machote solo cuando estamos en casa de su familia, como si estuviera azotado. Sin embargo, cada vez que volvíamos a casa,
Se disculpaba profusamente e intentaba compensarme. Al final, por el bien de nuestro matrimonio, decidí soportar esas visitas, pero solo 2 veces al año, pero nunca esperé que me echaran encima toda la preparación del funeral de Oscar. Mira, Tomás, tienes que encargarte de todo el funeral de papá. ¿Qué me estás diciendo? Puedo ayudar, pero no todo recae sobre mí. ¿Por qué no? Trabajaste en una funeraria, ¿no? Sabes todo sobre eso. Nosotros no tenemos ni idea de funerales. Por favor, encárgate. Acepté a regañadientes, pero entonces empezó la pesadilla. La funeraria que me recomendó el hospital tiene mala reputación. Tomás, puedes encontrar una mejor. Ese tanatorio parecía viejo, ¿no? Cámbialo por uno más bonito. Los crisantemos blancos son tan sombríos. Elige algo más vibrante. Cada decisión que tomaba con el director de la funeraria era criticada, obligándome a rehacer los preparativos repetidamente. Entre medias, tenía que ponerme en contacto con todos los familiares, organizar taxis para los ancianos y gestionar la devolución de regalos. Era una lista interminable de tareas. Tomás, tengo hambre. Puedes darte prisa con la comida. Anticípate a nuestras necesidades sin que tengamos que pedírtelo. En vez de coger un bocadillo de la tienda, me exigieron comida. Estoy desbordada con los preparativos del funeral. Sandra, diles que se busquen sus propias comidas. Le pedí finalmente a mi marido, pero con la confianza de estar en casa. Frunció el ceño ante mi petición. Pero tú eres la esposa. Deberías encargarte de las comidas. ¿Cómo dice? Frustrada por su actitud y su falta de apoyo, les serví pasta sencilla. Vaya, qué pereza. Si vas a servir pasta, deberías añadir aperitivos. Sí, mamá tiene razón. Al enfrentarme a sus exigencias poco razonables durante los preparativos del funeral de Oscar, me di cuenta de que discutir era un desperdicio. Me limité a hacer lo que me decían. Espero que estés organizando el funeral según las instrucciones. El altar y el ataúd están en lo más alto. Terminé de contactar con todos los familiares y los regalos de vuelta están listos. No hay problemas en eso. Mejor que no haya ningún error. Deja de hablarme con desprecio, sobre todo cuando me echas todo encima. Después del visionado, la actitud de mi marido me enfureció, lo que dio lugar a un acalorado intercambio. Oscar me apreciaba. Incluso me llamó antes de morir para darme las gracias por aguantar todas tus exigencias irrazonables. En la familia de mi marido, solo Oscar me trataba con amabilidad. Antes de morir, me llamó solo para decirme, gracias por todo lo que has hecho. Siento las exigencias desmesuradas que todo el mundo me hace constantemente. De todas formas, ya sabes que los preparativos del funeral son lo mejor. Hazlo ya. ¿Está todo bien desde el punto de vista financiero? Después de todo, has estado exigiendo todo de primera sin comprobar los precios. Haz lo que te dicen. Si sigues discutiendo, será mejor que nos divorciemos. Sorprendido por la repentina mención del divorcio, le pregunté, ¿hablas en serio? Absolutamente, respondió. Mi madre siempre decía que debería haberme casado con alguien mejor. Perdona, mi prima, que se divorció hace poco y volvió con la familia. Es impresionantemente guapa. Incluso ganó un concurso de belleza universitario. ¿Por qué me lo dijiste en la vista? Mi tía no paraba de darme la lata con lo de casarme con ella después de divorciarme de ti. Tomás. Durante la cena posterior al visionado, mientras yo me dedicaba a servir el té y a limpiar, Sandra se quedó allí sentada, bebiendo cerveza y charlando con los parientes. No podía creer que ese fuera el tema de su conversación mientras yo fumaba en silencio. La amable confianza de Sandra crecía. Me decía a mí mismo que aguantara un día más hasta que terminara el funeral. Al día siguiente, íbamos de camino al funeral en un coche conducido por mi marido. Pero al llegar al camino de la montaña, Gabriela me exigió que recogiera mentiras para Oscar y me dejaron tirada allí. Normalmente, mi marido no haría una jugarreta así, pero allí estaba, sonriéndome desde el coche a toda velocidad. Probablemente tenía en mente a la prima guapa que mencionó ayer. En este punto, todo lo que he hecho, todo lo que podía hacer para el funeral, el servicio funerario se encargará del resto, aunque que me dejaran fue bastante chocante. Sentí un ligero alivio al saber que ya no tenía que complacer todos los caprichos de la familia. Mi verdadero problema ahora es, ¿cómo voy a recorrer este camino de montaña con mi atuendo funerario y mis tacones?
¿Cómo se supone que voy a abrirme camino? Exasperada, me senté junto a la carretera. Fue entonces cuando un coche se paró delante de mí. Pasaron las horas y el funeral se acercaba a su fin. ¿Dónde diablos estás? Tomás. Recibí una llamada frenética de mi marido. ¿Qué es eso de una factura funeraria de $800,000? Será mejor que vengas ya. Podía oír la voz de Gabriela, casi un chillido. De fondo, te lo mereces. Tuve que reprimir la risa tras oír su previsible reacción. ¿Qué está pasando? Es imposible que podamos permitirnos un funeral de $800,000. No estaba previsto que los regalos de los asistentes cubrieran el coste del funeral. El dinero previsto no llegó, y además solo se presentaron la mitad de los invitados previstos. Bueno, no me extraña, pensé. El importe de los regalos para los funerales en esta zona oscila entre $30 y $50 para parientes cercanos, como padres o hermanos. Los regalos pueden oscilar entre $100 y $11,000. Pero conociendo lo tacaños que pueden ser algunos de nuestros parientes, lo más probable es que den unos $30 cada uno. Si 100 personas dieran $30 cada una, el total sería de solo $3,000. Además, muchos de nuestros parientes son ancianos, y un buen número de ellos no podría asistir al funeral. Deberíais haberlo visto venir. ¿Por qué no nos lo dijiste? A mi marido le temblaba la voz. Lo hice varias veces, respondí. Pero todos insistíais en las opciones más caras. Mientras mi marido se quedaba sin palabra, Gabriela intervino. Vuelve aquí ahora mismo. Planean cobrar $300 si estuvieras aquí, pero sin ti. Dicen que son $800,000. ¿Qué está pasando? Sobre eso, empecé. Cuando Gabriela me dijo que buscara una funeraria mejor, no pude más, así que me puse en contacto con el presidente de la empresa funeraria en la que trabajaba. Me presentó a una funeraria cercana a nuestra casa familiar, y sí, gracias a su influencia, accedieron a hacerlo a un precio mucho más bajo. Había acordado un precio especial ya que yo estaba involucrado, pero como no estoy, no se puede evitar. Bueno, entonces solo tienes que venir ahora. Por favor, haz algo al respecto. Bueno, podría venir, dije. Pero mientras hablaba por teléfono, me rebelé ante ellos. ¿Qué? ¿Estás aquí?, exclamó mi marido. En realidad, cuando me perdí en aquella carretera de montaña, el coche que se detuvo lo conducía el responsable de la empresa funeraria. Nos habíamos reunido varias veces para discutir los planes, y se quedó bastante sorprendido al verme sentada al borde de la carretera. Cuando le expliqué la situación, me llevó amablemente a la funeraria. Quería presentar mis respetos a Oscar, así que le pedí que me trajera aquí, pero no quería estar cerca de todos vosotros. Así que permanecí escondida. Así que estuviste aquí después de todo, dijo Gabriela. Ahora podemos reducir el costo del funeral, dijo mi esposo, y Gabriela prácticamente bailó de alegría. Eso no sucederá, respondí, porque, según tú, no soy parte de la familia. Oh, vamos, solo fue un lapsus, estás exagerando. Eres mi mujer. Ya no lo soy. ¿Qué quieres decir? Dijiste que querías el divorcio, ¿recuerdas? Puedes seguir adelante y casarte con esa hermosa y bien educada prima tuya. Mira, yo... Antes de que pudiera terminar, Sara, que había estado observando desde cerca, se abalanzó sobre mí. Basta de tonterías, ya que estás aquí. Podemos rebajar el coste del funeral a $300,000, ¿no? No lo haré, respondí. Y aunque se reduzca, ¿cómo piensas pagarlo? Lo sacaremos de la cuenta bancaria de mi padre. Una vez mencionó que tenía más o menos esa cantidad. Eso no es posible. ¿Por qué no? Cuando alguien fallece, sus cuentas bancarias se congelan. No puedes acceder al dinero. He oído que si no informas al banco, no pasará nada. Ante el comentario de Sara, no pude evitar esbozar una sonrisa. Al ver mi reacción, mi marido se asustó. No se lo has dicho al banco, ¿verdad? Claro que lo hice. Me dijiste que me encargara de todos los asuntos del funeral, así que me tomé la libertad de informarles también. ¿Y ahora qué hacemos? ¿O pensabas cubrirlo todo? Quería despedirme de Oscar como es debido, por eso me hice traer aquí. Pero como no quería estar cerca de todos vosotros, me quedé escondida. Entonces saqué una libreta de ahorros y se la enseñé. Me la había dado Oscar poco antes de morir.
Oscar se había disculpado por la pasada descortesía de su familia y me dijo, ya que probablemente te encargarán todos los preparativos del funeral, por favor, utiliza esta libreta para pagar los gastos del funeral. Me entregó una libreta de ahorros con $300,000. Por eso había consultado con el director de la funeraria para asegurarme de que los gastos no superaran los $300,000. Pero seguro que no puedes retirar ese dinero, argumentaron. En realidad, sí puedo, respondí con seguridad. Esta cuenta se estableció conmigo como agente predesignado. En la envejecida sociedad actual, algunos bancos ofrecen un servicio por el que una persona distinta del titular de la cuenta, si ha sido previamente designada, puede retirar fondos. Oscar siempre fue muy considerado, planeando incluso los momentos en que no estaría aquí. Entrégame esa libreta de ahorros. Me exigieron. No lo haré, dijo Oscar, dando instrucciones claras. Si alguna vez me tratasteis tan mal, debía aceptar este dinero como finiquito y divorciarme. Oscar me dijo una vez, «Sabes, estoy casado con la familia igual que tú. Tomás, entiendo de verdad cómo te sientes». Oscar entró en casa de Gabriela, que era hija única, para mantener el legado familiar, aunque la generación anterior había dilapidado la mayor parte del patrimonio familiar, dejando solo la casa en la que vivían. Gabriela y los parientes solían mirarle por encima del hombro y decirle, «Tú, como yerno, deberías quedarte callado». Por eso Oscar siempre se preocupaba por mí cuando me daba la libreta del banco, aún sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Se preocupaba más por mi bienestar que por el suyo. Pero eso es herencia de Oscar, ¿no? Las nueras no tienen derecho a heredar, replicó ella. No te preocupes, él había dejado testamento con un abogado. Y me dijo que ahí lo pone claramente, respondí. El trío, ajeno a mis conversaciones con Oscar, se quedó estupefacto al conocer la existencia de un testamento. Bueno, el funeral ya está hecho, así que me despido. Solo un aviso. Por lo visto, Gabriela se gastó casi todos los ahorros de Oscar. Apenas queda nada. ¿Qué? Al ver a mi marido al borde del colapso, decidí retorcer un poco más el cuchillo. ¿Sabes? Aún voy a divorciarme de ti y de Gabriela para pedir una indemnización en el juicio de divorcio por la forma en que tu familia me ha tratado. Si te niegas al divorcio, prepárate. Estoy dispuesto a ir a juicio. Cuando me di la vuelta para marcharme, las voces de los tres resonaron detrás de mí, gritando con desesperación. «No digas eso. Tomás, por favor, espera». «Tomás, lo siento mucho. Por favor, vuelve. Por favor, no te vayas», le repliqué. «De ninguna manera. Aunque se reduzca a $300,000, ¿cómo vas a pagarlos para cubrir los $800,000 del funeral?» La familia tuvo que vender su casa, su única herencia. Pero como estaba situada en un campo remoto, les costó encontrar comprador. Cuando por fin consiguieron venderla, los ingresos apenas cubrieron sus deudas, dejándoles sin nada, sin ningún sitio a donde ir. Gabriela y Sara, tras perder su casa, se mudaron a regañadientes con mi marido. Sin embargo, viviendo en un estrecho apartamento de 2 habitaciones, se quejaba constantemente, y mi marido llegó a enviarme correos electrónicos sobre las luchas diarias. Tras recibir docenas de correos suplicándome que volviéramos a empezar, me puse en contacto con mi abogado de confianza y me aseguré de que no habría más contacto. Por fin me liberé de la pesada familia política y de mi débil marido, que se dejaba influir constantemente por Gabriela y Sara. Ahora que soy realmente feliz, el reencuentro con el presidente de la funeraria durante los preparativos del funeral de Oscar le llevó a ofrecerme un puesto, diciéndome, «¿Te gustaría volver?». Empecé a trabajar allí de nuevo. Al haber estado en el lado del envío durante el funeral de Oscar, creo que ahora comprendo mejor los sentimientos de la familia doliente que en mis días más jóvenes y apasionados. Tengo la esperanza de poder ofrecer ahora servicios funerarios que realmente apoyen a las familias en duelo y empaticen con ellas.